El desierto permaneció en silencio hasta que ella susurró: «También me duele ahí abajo». Él pensó que se refería a las heridas. Pero cuando la humana apartó la correa para comprobarlo, se quedó paralizado. Lo que vio no eran lesiones. Era vida, algo que no debería existir. Mitad humano, mitad alienígena, aún respirando bajo un sol moribundo. El sol sobre Aarón ardía de blanco, convirtiendo el metal del desierto en un espejo de calor. El viento raspaba los restos de lo que una vez fue una lanzadera orbital, con el casco medio enterrado en la arena. Una columna de humo se elevaba hacia un cielo color óxido y fuego. Se incorporó del suelo, con el polvo ahogándole los pulmones, la visera agrietada, la calma muerta. Había perdido a su tripulación en algún momento entre la tormenta y el choque. Y por un momento, pensó que podría ser el último humano vivo en este planeta desamparado. Entonces oyó un sonido. No era viento ni maquinaria. Era una voz suave, quebradiza, de mujer. La siguió, cojeando entre paneles retorcidos y drones destrozados hasta llegar al borde de una forja en ruinas. Un antiguo horno alienígena medio fundido en la arena. El aire relucía de calor. Fue entonces cuando la vio, a la mujer de piel azul. Estaba atada a una viga de madera cerca del reactor incandescente, con cuerdas que le cortaban las muñecas. Su cabello, largo y dorado, enredado en la arena, reflejaba la luz del sol como hilos de fuego. No se debatía. Simplemente permanecía allí temblando, con el vientre subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Aarón se detuvo en seco. La visión no tenía sentido. No había colonias vivas allí, solo ruinas mineras abandonadas y tumbas de guerra. Sin embargo, allí estaba ella respirando. Sus labios volvieron a moverse. También le duele ahí abajo. Dudó, con el corazón latiendo con fuerza. La frase sonaba aprendida, practicada, como si hubiera tomado prestadas las palabras de otro idioma, que apenas entendía. Él se acercó, cauteloso. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo en voz baja, bajando su arma. No hubo respuesta, solo el viento. Cuando llegó a ella, lo vio. Las ataduras no eran nuevas. Estaban quemadas, fundidas por el calor. Quienquiera que la hubiera dejado allí, había querido que muriera. Lentamente bajo el resplandor del horno. Él se agachó intentando cortar las cuerdas. Con su cuchillo de campo. Al inclinarse, ella se estremeció. Sus ojos, de un azul sorprendente, casi humanos, se encontraron con los suyos. No solo estaban asustados, estaban suplicando. «Está bien», susurró. «Ahora estás a salvo». Pero ella sacudió la cabeza débilmente. «No a salvo. Nunca a salvo». Él miró sus brazos. Quemaduras antiguas. Y nuevas. Sin embargo, algo brillaba tenuemente bajo su piel, como luz atrapada en el agua. Bioluminiscencia, una especie de señal de energía alienígena. En el momento en que liberó una de las ataduras, el calor de la forja se apoderó de él. El aire vibraba con estática. Se giró hacia la vieja maquinaria, las bobinas del reactor zumbaban, las luces volvían a la vida. La mujer jadeó, arqueando ligeramente el cuerpo como si el calor la hubiera alcanzado. «Quieta», le ordenó con voz tensa. Extendió la mano hacia atrás para desatar el último nudo. Cuando retiró la correa, se quedó paralizado. No era una herida. Era un leve pulso de luz en su estómago, como un latido bajo la piel. Por un segundo, pensó que era una herida. Entonces se dio cuenta, no, era una señal. Algo vivo, creciendo, mitad humano, mitad otra cosa. Su mano tembló. «¿Qué te hicieron?» Ella lo miró, con lágrimas en el rostro. «Querían un puente entre tú y nosotros. Yo era su experimento». Aarón retrocedió un paso, con la mente dándole vueltas. La Federación había negado los programas híbridos hacía décadas.
Si esto era cierto, entonces ella era la prueba de una guerra secreta que nadie jamás admitió. Tras ellos, el viejo reactor crepitaba con más fuerza. Captó la tenue silueta de movimiento en el resplandor. Drones aún activos, escaneando los restos. Tomó una decisión. Tenemos que movernos. Ella no respondió. Demasiado débil para caminar. Así que la levantó, con un brazo bajo sus rodillas y el otro tras su espalda. Era más ligera de lo que parecía, frágil pero cálida. Su aliento le rozó el cuello mientras la alejaba del horno. Cada paso por la arena se sentía más pesado. Con cada mirada por encima del hombro, esperaba el impacto de un dron o una señal, pero no llegó nada. Solo el cielo ardiente, el zumbido del metal roto y el tenue pulso de luz bajo su piel. Cuando llegaron a la sombra de una nave de transporte a medio despegar, la bajó con cuidado. Ella lo miró con la mirada perdida. No deberías haber venido, susurró. Él se arrodilló a su lado. Si no lo hubiera hecho, ya sería cenizas. Algo brilló en su mirada. Reconocimiento, tal vez incluso confianza. Intentó sonreír, pero no pudo. Humana, murmuró ella, con la voz quebrada. Siempre intentando arreglar lo que rompes. Él casi le devolvió la sonrisa a pesar del peso de lo que había dicho. Quizás, pero hoy no. Miró hacia el horizonte. El desierto brillaba en olas naranjas y doradas, infinitas y despiadadas. En algún lugar, alguien le había hecho esto. Y Aaron Hall, maltrecho y solo, se hizo una promesa silenciosa. Quienquiera que fueran, lo que quisieran, se aseguraría de que nunca la volvieran a tocar. Bajo el cielo de brasas, el humano y el alienígena observan. El horno se derrumbó tras ellos, su luz apagándose en el silencio. Y en ese silencio, algo nuevo comenzó a respirar. La tormenta de arena finalmente se había asentado en un zumbido bajo e interminable. El calor aún irradiaba de las dunas, brillando como olas de vidrio fundido. Aaron Hall se agachó junto al casco del transporte destrozado, comprobando el pulso de la alienígena. Su piel se sentía extrañamente fría a pesar del calor que los rodeaba, como la luz de la luna atrapada en la carne. Se movió levemente. Sus párpados parpadearon, revelando de nuevo esos penetrantes ojos azules. Ojos que parecían demasiado humanos para pertenecer a otro mundo. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Durante un largo instante, ella no respondió. Luego, con una voz temblorosa como el viento a través del cristal, dijo, Sarin. Sarin. Probó el nombre en voz baja. De alguna manera, se sentía bien. Suave pero resistente, como ella. Cuando intentó incorporarse, su cuerpo se sacudió de dolor. Aaron la sujetó, envolviéndola con su chaqueta sobre los hombros. El olor a humo aún persistía, y ella se estremeció ligeramente antes de relajarse. Su mirada se desvió hacia el tenue brillo bajo su piel, el mismo pulso que él había visto antes. Él también lo notó. Esa luz. ¿Qué es? Ella dudó, rozando con los dedos las tenues líneas de su vientre. Energía, es lo que nos mantiene vivos a mí y al niño. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Hay un niño. Ella asintió débilmente. Mitad humana, mitad de mi especie. Los científicos dijeron que era una forma de acabar con las guerras, una forma de demostrar que podíamos compartir sangre, no campos de batalla. Pero mintieron. Su voz se quebró. Querían un arma, no la paz. Aaron apartó la mirada, apretando la mandíbula. Había oído susurros durante su servicio, rumores de laboratorios cruzados ocultos en sectores olvidados. Pero ver a una de sus víctimas respirar justo delante de él, era diferente. Era real. Antes de que pudiera hablar, una palabra metálica rompió el silencio y se giró bruscamente. Un dron, pequeño, negro y con forma de araña, se arrastraba por la arena, buscando movimiento. Su único ojo rojo parpadeaba mientras buscaba. Aaron acercó a Sarin y se llevó un dedo a los labios.
El dron giró hacia las señales de calor. Se detuvo en el horno derrumbado. Los sensores de la máquina zumbaron y luego se desplazaron hacia los restos donde se escondían. «Agáchate», susurró. Agarró un fragmento de metal del suelo, un trozo irregular del casco del transporte y lo arrojó al otro lado. El estruendo resonó. El dron giró al instante, escaneando esa dirección. Aarón se movió rápido, arrastrándose tras su punto ciego. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Llegó a la base y liberó un conducto de energía. Saltaron chispas y el dron sufrió un espasmo antes de quedar en silencio, con humo saliendo de sus articulaciones. Exhaló lentamente, agitado. Sarin se tapó la boca con la mano, con los ojos muy abiertos. «¿Hay más?», susurró. «Tal vez», dijo él, escudriñando el horizonte. «Tenemos que movernos antes de que llegue el siguiente». Ella intentó levantarse, pero le temblaban las piernas. Él la sujetó de nuevo, y su peso se desplomó contra él. Su respiración tembló cerca de su cuello, y por un breve e irresistible segundo, sus miradas se encontraron, lo suficientemente cerca como para sentir el miedo del otro. «¿Puedo caminar?», insistió ella débilmente. «Todavía no», dijo él. «Nos retrasarás». Su expresión se endureció, el orgullo se asomó a su agotamiento. «Ustedes, los humanos», dijo ella débilmente. «Siempre quieren el control». Aarón casi sonrió. «Tal vez, pero ahora mismo, solo te quiero viva». La levantó una vez más, acomodándola con cuidado, para que su peso se equilibrara contra su hombro. El tenue brillo bajo su piel pulsó contra su brazo como un segundo latido. Se movieron por la arena hacia una hilera de maquinaria oxidada que sobresalía de la tierra como un cementerio de máquinas de guerra olvidadas. Cada paso era una lucha contra el calor y la fatiga. El aire olía a ozono y metal quemado. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un hueco bajo una antena parabólica rota. Una pequeña cueva de sombra y quietud. Aarón la recostó con cuidado. Sarin lo miró, con una mirada más suave. «¿Por qué me ayudas, humano? Ni siquiera me conoces», se secó el sudor de la frente. «Tal vez no lo necesite», dijo. «Tal vez ayudar es lo único que aún tiene sentido». Por primera vez, esbozó una leve sonrisa cansada. No era plena ni brillante, pero era real. Afuera, un trueno resonaba en el desierto, de esos que no pertenecían al clima. Aarón conocía ese sonido demasiado bien. Motores. Alguien venía. Buscó su arma y la miró. «Si nos encuentran, lucharemos». «¿Me oyes?». Sus ojos brillaron levemente mientras asentía. «Entonces lucharemos». El viento traía el zumbido de las máquinas que se acercaban. El polvo comenzó a levantarse en la distancia. Siluetas de drones que se acercaban o algo peor. Aarón se agazapó cerca de la entrada, con todos los músculos tensos, su mente repasando a toda velocidad la poca munición que le quedaba. Sarin susurró: «Los de tu especie luchan con tanta fiereza, incluso cuando la esperanza es pequeña». La miró con voz baja pero firme. «Eso es lo que nos hace humanos». Cuando la primera sombra cruzó la cresta, el aire del desierto pareció contener la respiración. Dos mundos esperando un solo latido para decidir qué. El siguiente es el nombre. El cielo se oscureció con un tono cobrizo al ocultarse el sol tras las dunas. El sonido de los motores se había apagado por ahora, pero la arena aún mantenía su vibración como si el desierto la recordara. Aarón Hall se sentó junto a la alienígena, observando el horizonte hasta asegurarse de que estaban a salvo. El Sarin yacía medio enroscado en la arena, respirando con dificultad. El brillo bajo su piel se había suavizado hasta convertirse en un débil pulso, como una brasa moribunda. Aarón se agachó junto a ella, abriendo su mochila de campaña. Solo le quedaba un frasco de gel medicinal. Apenas suficiente para una herida humana. Pero no lo dudó. «Esto podría doler», murmuró. Ella no respondió,
Solo lo observó con ojos que captaban la luz del crepúsculo como si fueran de cristal. Cuando el gel tocó su piel, siseó levemente, reaccionando a la energía que recorría su cuerpo. Un destello azul se extendió por sus venas, brillando con más intensidad y luego desapareciendo. Su mano se contrajo, rozando la muñeca de él con los dedos. «¿Por qué te arriesgas?», preguntó en voz baja. Aarón sostuvo su mirada. «Porque he visto lo que pasa cuando la gente aparta la mirada». Por un momento, ninguno habló. El aire entre ellos se sentía frágil, como algo que pudiera romperse si alguno de los dos respiraba con demasiada fuerza. Sarin finalmente apartó la mirada. Su voz, suave pero pesada. «Me lo arrebataron todo, Aarón. Mi cuerpo, mis recuerdos. Cantaba antes de la guerra. Mi voz podía mover el aire. Así llamaban los de mi especie a las tormentas. Pero también me lo arrebataron. Reemplazaron mis pulmones con filtros. Ahora solo respiro cuando las máquinas me lo permiten». Aarón sintió que se le cerraba la garganta. «Te convirtieron en un arma». Ella asintió. Las lágrimas se acumulaban, pero no caían. «Sí, pero no funcionó. No podía hacerle daño a nadie, así que me dejaron morir». Miró las tenues cicatrices en su cuello. Puertos mecánicos fundidos en piel viva. Había visto soldados remendados con metal. Pero esto era diferente. Esto no era una reparación. Era una profanación. «Entonces cometieron un error», dijo en voz baja. «Porque todavía estás aquí». Sus ojos se posaron en él. Una leve chispa de incredulidad. «Seguir aquí no significa estar vivo». Aarón quiso discutir, pero el agotamiento en su tono lo silenció. Volvió la mirada hacia la distante línea de tormenta. Un único relámpago iluminó el campo de escombros, revelando las siluetas retorcidas de drones y torres derruidas. Recordó otra guerra, otra mujer gritando bajo fuego, y como sus órdenes lo obligaron a alejarse. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a ver morir a alguien mientras tuviera fuerzas para moverse. Ahora, con la cabeza de Sarin apoyada débilmente en su brazo, esa promesa regresó como un fantasma. «Sarin», dijo en voz baja, «dijiste que el niño es mitad humano. ¿Sabes de quién es el ADN que usaron?» Sus labios se separaron, pero la respuesta salió como un susurro. «Dijeron que era un soldado. Un voluntario que no sobrevivió a las pruebas. Nunca me dijeron su nombre». A Aarón se le encogió el corazón. Eso suena a algo que mantendrían enterrado. Un silencio se instaló entre ellos, profundo y pesado. El viento arreció, trayendo un ligero sabor metálico. A polvo de tormenta y hierro. Ella cerró los ojos con voz temblorosa. «Cuando me liberaste del poste, pensé que eras uno de ellos. Vuelve para terminarlo». «Pero cuando me tocaste», dudó, buscando la palabra. «No viste un espécimen. Viste a alguien». Tragó saliva con dificultad. «Eres alguien». Su mirada se suavizó. «Hablas como ningún soldado que haya conocido». «Ya no hay uno», dijo en voz baja. «Me alejé cuando las órdenes dejaron de tener sentido». El brillo bajo su piel volvió a latir. Débil pero constante. «Entonces quizás por eso te enviaron aquí», dijo. «Para encontrarme». Rió con cansancio. «Dudo que el mando haya planeado este accidente». «No el mando», murmuró ella. «El destino». No supo qué decir a eso. La palabra destino no pertenecía a un mundo de circuitos y rifles de plasma. Pero cuando la miró, una fusión viviente de biología y máquina, luz y dolor, fue difícil no creer en algo más. El viento cambió de repente. Un leve zumbido onduló en el aire. Distante, mecánico, cada vez más fuerte. Aarón se tensó. «Nos están rastreando de nuevo». Sarin intentó levantarse, pero le temblaban las piernas. «Aún puedes irte. Si nos encuentran juntos, te matarán a ti también». Extendió la mano hacia su arma, escudriñando el horizonte. «Entonces, tendrán que intentarlo». Cuando el primer dron apareció sobre la cresta,
sus luces barriendo como la mirada de un cazador. Sarin contuvo la respiración. Su brillo se intensificó, descontrolado. La tormenta en la distancia respondió con un trueno. Aarón, susurró con voz temblorosa. Creo que puedo detenerlos. Pero si lo hago. Se giró hacia ella con expresión feroz. Entonces, los detuvimos juntos. El reflector del dron atravesó la oscuridad, envolviéndolos en un círculo de fuego blanco. El pulso de Aarón resonó en sus oídos. La luz de Sarin brilló hasta teñir su piel con rayos de energía viva. Por primera vez desde que la había encontrado. No parecía asustada. Parecía viva. El primer rayo atravesó el cielo como una veta de fuego blanco. Entonces llegó la tormenta. Arena en espiral, truenos retumbantes, fragmentos de metal retorciéndose en el aire. Los drones. No. Se retiraron. Avanzaron. 6, tal vez 7. De ellos. Sus ojos rojos brillaban a través del polvo. Aarón Hall ajustó la carga de su rifle. Le quedaba media celda, apenas suficiente para un disparo limpio. A su lado, Sarin estaba descalza sobre la arena, la luz de la tormenta reflejándose en su piel azul. Sus ojos brillaban tenuemente, no de miedo, sino con algo feroz, antiguo y casi tranquilo. Quédate detrás de mí, dijo, levantando el rifle. Te lo dije, murmuró ella, en voz baja pero firme. Puedo detenerlos, aullaba el viento, azotando su cabello contra su rostro. El brillo bajo su piel volvió a brillar, fluyendo como luz líquida por sus venas. Aarón había visto brillantez en combate antes, la que surge de la desesperación, pero nunca algo como esto. El primer dron disparó. Aarón se agachó, devolviendo el fuego en un flash. El rayo de plasma atravesó el metal y el dron cayó entre un siseo de chispas. Los demás cambiaron de formación, dando vueltas. Sarin cerró los ojos. El suelo tembló. La estática en el aire se intensificó hasta que a Aarón le picó la piel. La tormenta misma empezó a moverse con ella, arremolinándose más denso y rápido. Podía oírla ahora, un pulso profundo bajo el trueno. Su voz, no palabras, sino sonido, zumbando en el aire como una frecuencia que el mundo había olvidado. Entonces cayó un rayo, no de las nubes, sino de ella. Un arco brillante saltó de sus manos al dron más cercano. Luego se dividió, bifurcándose entre los demás como vetas de fuego blanco. Explotaron chispas. Los circuitos chirriaron. El metal cayó del cielo en fragmentos fundidos. Aarón se protegió los ojos, con el corazón latiendo con fuerza. La arena resplandecía con la luz residual. Cuando se disipó, 5 drones yacían retorcidos y humeantes. Uno aún flotaba, cojeando, pero con vida para disparar de nuevo. Un disparo salvaje y desesperado. El rayo impactó en el suelo cerca de los pies de Sarin, echándola hacia atrás. Sarin. Aarón soltó su arma y echó a correr. Ella estaba en el suelo tosiendo, su luz se atenuó. Él se deslizó de rodillas junto a ella, con las manos temblando. Oye, quédate conmigo. Su respiración era irregular. Y por primera vez, parecía asustada. La energía está consumiendo lo que me queda, susurró. No puedo contenerla más. Él se abrió el chaleco, sacó la celda de energía de su rifle y la presionó contra el núcleo en su cuello. Entonces toma la mía. Sus ojos se abrieron de par en par. Te matará. Tal vez, dijo, pero te dará tiempo. La celda brilló, la energía chispeando entre ellos. Por un segundo, no pasó nada. Entonces su luz se encendió, atravesándola como un latido que recupera su ritmo. Jadeó, y el brillo se estabilizó. Aarón sintió la oleada atravesarlo.
Un dolor eléctrico y abrasador le recorrió el brazo. Pero no lo soltó. El último dron se acercó. Sus motores zumbaban. Se giró, alzando el cuchillo, pero la voz de Sarin lo detuvo. Aarón bajó la mirada, la mano de ella le rozó el pecho, su piel latiendo al ritmo de su corazón. «Me diste tu energía», dijo en voz baja. «Ahora te doy la mía». Antes de que pudiera hablar, una ola de luz azul brotó de su palma, envolviéndolos a ambos. Golpeó al dron de frente, un pulso de fuerza pura. La máquina explotó en el aire, destrozada por el impacto. La onda expansiva los empujó hacia atrás. La arena se levantó en oleadas. Cuando se calmó, se hizo el silencio, el que sigue a algo imparable. Aarón parpadeó a través de la neblina. Sarin yacía a su lado, respirando superficialmente pero con firmeza. El brillo bajo su piel parpadeaba suavemente como una vela que se negaba a apagarse. Volvió la cara hacia la tormenta. Nubes brillando débilmente por su energía, dispersándose lentamente. El mundo se sentía transformado, cargado, vivo. Ella se movió, su voz apenas por encima de un susurro. «No deberías haber hecho eso». Él logró sonreír. «Habría sido de mala educación dejarte solo aquí afuera». Su risa salió entrecortada, pero real. Volvió la cabeza hacia él, con ojos suaves. Los humanos siempre intentan salvarlo todo, incluso las cosas que no les pertenecen. «Supongo que es lo que mejor sabemos hacer», murmuró. La tormenta comenzó a amainar. El cielo se abrió con destellos de luz vespertina. Él tomó su mano, fría y frágil, y la sostuvo hasta que dejó de temblar. En algún lugar más allá de las dunas, los motores volvieron a rugir, más pesados, más lentos, una gran nave descendiendo, atravesando las nubes. La insignia de su casco brillaba plateada. Industrias Dravik. Los ojos de Sarin se oscurecieron. «Está aquí». «¿Quién?» «El hombre que me creó». Aarón apretó su arma con más fuerza. Entonces, la tormenta aún no había terminado mientras el sol se desangraba en el horizonte, proyectando un fuego dorado sobre los restos. Aarón se puso de pie. El viento del desierto traía el aroma metálico de la guerra. A sus espaldas, Sarin se puso de pie con dificultad. Su energía llameaba débilmente a su alrededor. Juntos se enfrentaron a la nave que se aproximaba. Un humano, un híbrido, sus siluetas, pequeñas contra el cielo ardiente. Y, aunque la tormenta había pasado, el fuego en sus corazones aún ardía. El mundo era una neblina de luz y calor cuando la nave aterrizó. Los motores levantaron. Olas de arena que se lo tragaron todo. A la vista. Aarón se mantuvo firme contra el viento, protegiendo el Sarin tras él. El nombre de Industrias Dravik ardía en el lado de la nave descendía como una cicatriz. Del polvo emergió un hombre alto, con armadura y sereno, como si hubiera salido de un monumento de guerra. Sus ojos se escondían tras un cristal polarizado, pero Aarón no necesitaba verlos para sentir el peso de su intención. «Dravik, me dijeron que el prototipo fue destruido», dijo el hombre con voz firme como una máquina. «Y sin embargo, aquí está, respirando. Brillante, embarazada». Su mirada se desvió. Hacia Sarin. «¿Tienes idea de lo que llevas, niña?» Aarón dio un paso. «Adelante. No puedes hablar con ella». Dravik sonrió levemente como si le diera la bienvenida a un niño. «¿Crees que puedes protegerla? ¿Humana? Está hecha del mismo material que impulsa mis naves. Ni siquiera se pertenece a sí misma». La voz de Sarin se quebró. A través del viento, suave pero cortante. «No pertenezco a nadie». El hombre se giró hacia ella, intrigado. «Estás evolucionando», dijo. «Fascinante. Incluso el desafío tiene una frecuencia». Aarón levantó su arma, pero Dravik no se inmutó.
Adelante, dijo. Con calma. Dispara. La matarás en él mismo. Respiro. Su conexión neuronal está conectada a mis sistemas. Si muero, el suelo tembló al girar los motores de la nave. Sarin jadeó, su luz titiló. Aarón no bajó el arma, pero su voz se suavizó. Sarin, escúchame. Dijiste que podías mover la tormenta. ¿Aún la sientes? Su mirada se dirigió al horizonte. El cielo se llenó de truenos, aún vivo con los ecos de su anterior oleada. Sí, susurró, pero no por mucho tiempo. Entonces haz que valga la pena. Dravik rió entre dientes. Ambos morirán intentándolo. Aarón no respondió. Se acercó a Sarin, lo suficientemente cerca como para sentir el zumbido bajo su piel. Dijiste que una vez que se llevaron tu canción, murmuró. Retírala. Ella sostuvo su mirada, insegura, temblorosa, y luego asintió. El viento cambió. La arena se levantó alrededor de sus pies, formando círculos como un coro silencioso. El brillo bajo su piel se intensificó, extendiéndose por sus venas hasta que todo su cuerpo brilló como cristal líquido. La calma de Dravik se rompió por primera vez. Tiempo. ¿Qué eres? Su voz se elevó, débil al principio, luego más fuerte. El sonido no era música en ningún sentido humano. Era una vibración, un zumbido que se arrastraba bajo la piel, resonando con cada pieza de metal cercana. El rifle de Aarón se sacudió. El casco de la nave comenzó a gemir bajo la presión. ¡Alto!, rugió Dravik, pero su orden se ahogó en el sonido. La tormenta respondió. Las nubes se retorcieron. Los relámpagos descendieron, golpeando la arena en anillos a su alrededor. La luz del Sarin brilló con más intensidad. Su canción ahora contenía dolor, furia y algo sagrado. Dravik se abalanzó hacia adelante, pero Aarón lo interceptó. Ambos chocaron con fuerza, humano contra soldado aumentado. El impacto dejó a Aarón sin aire en los pulmones, pero luchó contra él, blandiendo con fuerza bruta. Dravik atrapó el golpe, retorciendo el brazo hasta que algo se rompió. Pero Aarón no lo soltó. Él empujó su cuchillo hacia arriba, alcanzando una costura en la armadura de Dravik. Saltaron chispas. Gritó el hombre, golpeando con la rodilla las costillas de Aarón. El dolor lo recorrió por completo. Pero en ese instante, el cielo mismo pareció hacerse añicos. Sarin gritó, no de miedo, sino de liberación. Una oleada de luz brotó de su cuerpo, barriendo el desierto en una ola que aplanó las dunas. El sonido lo silenció todo, incluso el viento. Cuando la luz se desvaneció, Dravik había desaparecido. Su armadura yacía agrietada, vacía, un caparazón sin su fantasma. Su nave, medio fundida, ardía silenciosamente cerca. Aarón yacía en el suelo, respirando entrecortadamente. Sarin se arrodilló a su lado, temblando. Su resplandor ahora era tenue pero apacible. «Estás herido», susurró. «He tenido peores», logró decir, aunque su voz apenas sonaba. Ella le tocó la cara, la mano temblando. «Me diste fuerza cuando no tenía ninguna. Me recordaste lo que significa elegir». La miró con ojos suaves a pesar del dolor. «Me recordaste lo que significa luchar por algo que vale la pena perder». Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. La tormenta había amainado y el cielo se extendía. Un mar de estrellas emergía del crepúsculo. El aire olía a lluvia y ozono quemado. Aarón se incorporó lentamente, mirando al horizonte. «¿Qué pasa ahora?» Sarin siguió su mirada. «Encontraremos un lugar donde nadie nos pertenezca, donde el niño pueda respirar sin miedo». Asintió, haciendo una mueca al ponerse de pie. «Ese parece un buen lugar». Ella sonrió levemente. Los humanos siempre hacen promesas en medio de las ruinas. «Solo las importantes», dijo. Caminaron uno al lado del otro por la arena que se enfriaba. Tras ellos, los restos ardían silenciosamente,
proyectando sus sombras a lo largo del suelo. Cuando llegaron a una cresta, Sarin se detuvo y miró hacia atrás por última vez. El viento le alborotó el pelo, llevando mechones dorados por el aire. «Volverán», dijo en voz baja. «Entonces estaremos preparados», respondió Aarón. Se giró hacia él y, por primera vez, el brillo bajo su piel se desvaneció por completo, reemplazado por algo humano, algo cálido. «Aarón», dijo, apenas en un susurro. «¿Alguna vez te preguntas si las estrellas nos recuerdan?» Miró al cielo nocturno, disperso e infinito. «Si no lo hacen», dijo, «nos aseguraremos de que sí». Siguieron caminando hasta que sus siluetas desaparecieron en el horizonte. Un soldado y un ser nacido de dos mundos, portando la tenue luz de algo que se negaba a morir. Sobre ellos, las estrellas latían, sin mirar, sino escuchando. Si esta historia te aceleró el corazón o te hizo pensar en lo que realmente significa ser humano, no te vayas. Con el índice hacia la derecha, dale a me gusta. Deja un comentario diciéndome desde dónde la escuchas. Y dime si estuvieras en el lugar de Aarón. ¿Lo habrías arriesgado todo para salvar a alguien que ni siquiera es de tu mundo? Bocadillo de diálogo. Tus pensamientos mantienen vivas estas historias. Cada me gusta, cada comentario y cada publicación ayudan a que más personas las encuentren.